Yo voy a pedir prestado de la analogía que usó mi papá ahorita, lo de las líneas paralelas que se intersecan en la eternidad, que no es una respuesta satisfactoria de ninguna manera, pero la razón por la cual se hacen un montón de analogías tontas al respecto es porque a lo largo de los últimos 2000 años no tenemos una respuesta satisfactoria de cómo es posible que Dios es soberano y a la misma vez el ser humano es responsable. Y yo no pretendo en modo alguno que hoy ustedes van a salir con esa respuesta, porque la respuesta, tristemente, y la buscamos por todo lado, tristemente esa respuesta la vamos a recibir en el cielo porque no está en la Biblia. Nosotros sí sabemos dos cosas, que es un hecho. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Ahora, el método o el modo o el secreto detrás de la voluntad del Señor por el cual Él hace que esas dos cosas sucedan, la Biblia no lo revela. Y el gran problema que la iglesia tiene es que por tratar de contestar lo que Dios no ha dicho, tiende a caer en errores y peor aún en herejías. Entonces hoy no vamos a salir sabiendo el método y tal vez vamos a vivir con la misma tensión por el resto de nuestras vidas, pero lo que sí me gustaría que hoy salgamos con es saber que esa tensión es normal y está bien. Que está bien no entenderlo bien y que está bien no poder articularlo. Sin embargo, yo voy a dar mi mejor esfuerzo para poder explicar qué es el libre albedrío, porque si existen, ay qué dicha, me acaban de poner el timer, me gané como 3 minutos. Si hay dos palabras que molestan a un calvinista, es libre albedrío. Si hay dos palabras, cuando uno está hablando de una persona acerca de la soberanía de Dios y le dicen, pero libre albedrío, ya uno es como, ¿verdad? Entonces hoy vamos a definirlo, porque aunque ustedes no lo crean, aunque el concepto no aparezca en la Biblia, sí existe en cierto modo un libre albedrío en las criaturas. Simplemente no es el que nosotros, digamos, el que nosotros escuchamos todos los días, porque el libre albedrío es un mal concepto porque es muy tergiversable. Es muy fácil que alguien agarre la palabra libre albedrío y haga que signifique algo que no es. Es fácil de malentender, es complicado de articular y el definir mal la voluntad de la criatura hace que el cristiano caiga en errores y en herejías. Entonces lo que vamos a hacer es definir el concepto bien para que nosotros no caigamos en esta trampa. Pero sí me interesa porque ahorita esto se va a poner muy técnico. Me interesa, número uno, que pongamos mucha atención porque es muy fácil perderse. Y la segunda es que pensemos en estas dos preguntas, que aquí es donde cae el debate realmente. ¿Juega el libre albedrío, o sea, la voluntad independiente de la criatura, eso es un mejor término de hecho, un rol activo en la salvación del alma? ¿Qué significa eso? Si en algún modo u otro mi voluntad contribuye para mi salvación. Pregunta número uno. Pregunta número dos, ¿puede una criatura, por medio de su voluntad, determinar su destino independiente de la voluntad de Dios? Esa es la segunda pregunta. ¿Puede Dios tener una voluntad y tener un plan para mi vida, pero el que realmente toma las decisiones para mi vida soy yo? Entonces Dios va a querer todo lo bueno para mí, pero el que determina mi destino últimamente soy yo. Esas son las dos preguntas que quiero que ustedes tengan ahorita, si eso es verdadero o es falso. La pregunta número uno, Martín Lutero decía que era la bisagra por la cual giraba todo este debate del libre albedrío o no. Y la segunda, Rolando Castro también piensa que es muy importante porque se la medio inventó, pero sí es muy importante, ¿verdad? Saber si la voluntad de uno determina su destino o no. Vamos ahora sí a una definición clara, concisa, verdadera y podríamos decirle que hasta bíblica del libre albedrío. Y es muy sencillo, ¿ok? Libre, la palabra libertad significa que en este caso yo y nadie más que yo tomo mis decisiones. Eso es libre. Libertad significa que quien toma las decisiones de la criatura es la criatura. Nadie decide nada por la criatura, sino que la criatura decide hacer algo que le parece agradable y siempre va a desechar o va a rechazar algo que le sea desagradable. Básicamente, libre albedrío significa
yo decido lo que yo quiero, lo cual es cierto. El ser humano funciona así, toma decisiones. El ser humano ve las opciones que tiene y dice, yo creo que yo prefiero eso. Y la persona que vio, pensó y decidió fue la persona. Eso hace que la persona no sea un autómata, no sea una computadora, no sea un reloj que se le dio cuerda y nada más actuó, porque nadie toma nuestras decisiones aparte de nosotros. Si quisieran verlo así, nuestra voluntad no es una extensión de la voluntad de Dios. O sea, nuestra mente no es una extensión de la mente de Dios, que Dios puede jugar como un títere y uno va como un títere sin saber lo que está pasando, sino que la voluntad de la criatura es, como por decir así, como un pequeño estado independiente que toma sus propias decisiones, que sin embargo, que aquí está el tema, sin embargo, está por debajo de la voluntad independiente y libre del Señor. Esa es la grande. La criatura toma las decisiones que la criatura quiere, pero ni una sola de esas invade la libertad o la soberanía del Señor. Que ahí es donde está la discrepancia, digamos que más grande. Ustedes pueden pensar lo que quieran, cuando quieran y como quieran, ¿verdad? Nadie le mete pensamientos en la cabeza a nadie. Eso significa que es libre. La criatura tiene la facultad de tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. De hecho, la definición de voluntad es la decisión de la mente, lo que la mente decide. Lo que la criatura quiere, eso hace. Y lo que la criatura no quiere hacer, eso no hace. Nadie fuerza a nadie a hacer nada. Es más, si yo ahorita, eso es un ejemplo muy claro, si yo ahorita voy donde una persona y lo asalto y le apunto un arma y le digo, la billetera o su vida, realmente esa persona tiene una decisión que tomar. ¿Quiere darme la billetera o quiere jugarse la vida? Pero si me da la billetera es porque me la quiso dar y no se quiso morir. Al final de cuentas, la criatura decidió lo que le es más agradable y evitó lo que le es más desagradable. Va otro ejemplo. Yo no quiero ir a trabajar el lunes, pero prefiero ir a trabajar a no tener un trabajo y morirme de hambre. Me es más agradable ir a trabajar que no tener recursos, entonces voy a ir a trabajar. Y así funcionan las decisiones de todos nosotros. Siempre vamos a optar por lo que en ese momento sea más agradable y vamos a obviar lo más desagradable. Entonces yo no voy a escoger nada desagradable ahorita, a menos que lo desagradable que escoja ahora es menos desagradable que otra opción que yo tenga en el futuro. En ese caso si hago algo que no me gusta, porque prefiero eso que no me gusta a algo que de verdad no me gusta. Pero a fin de cuentas, ¿quién está tomando esa decisión? Yo, ¿verdad? Dios no está decidiendo por mí. Dios no se está metiendo en mi cabeza y me está diciendo, escoja A, escoja B. Y yo voy como un títere sin saber cuál es mi dirección. No, sino que yo estoy tomando mis propias decisiones. Ahora, ¿qué no es bíblico decir? Porque decir estas cosas sí son bíblicas. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 3, nadie busca a Dios, no es porque Dios está así y todo el mundo quiere buscarlo y Dios se mete en la mente de la gente para que no lo busquen. Nadie busca a Dios porque nadie lo quiere buscar. A nadie le es agradable buscarlo, sino que le es desagradable buscarlo y le es agradable a la criatura otras cosas. O la gente cuando peca no tiene derecho a decir, yo peco para cumplir la voluntad de Dios, porque Dios quiso que todo esto pasara, por ende Dios me manipuló. No, la gente peca porque quiere. Precisamente que la criatura sea la que toma sus propias decisiones y precisamente porque tiene el criterio para tomarlas y la capacidad para tomar decisiones, es la razón por la cual es responsable de ellas. Precisamente por eso la criatura es responsable de sus acciones, porque es la criatura quien toma la decisión y nadie más. Ahora, ¿qué no es bíblico? Que aquí es donde nos vamos en una cáscara de banano todos. Lo que no es bíblico es que la criatura, que lo que la criatura quiera puede en modo alguno impedir lo que Dios quiere. Porque uno en cierto modo es libre, pero Dios es más libre que uno. Y la libertad de uno termina donde la libertad de Dios empieza. Y la libertad de Dios no termina donde nuestra libertad empieza.
porque Él sí es soberano. La libertad de Dios está en todo lado. La libertad de Dios no termina. Más bien la nuestra está restringida por la de Él. Entonces el concepto de libre como soberana, autónoma y determinante, esa es la que no es bíblica. Sino que la criatura puede hacer lo que la criatura quiere hasta que se topa de frente con la voluntad del Señor. Y lo que tampoco es bíblico es afirmar que la criatura tiene una voluntad que quiere agradar a Dios. Que en la criatura hay algo que en sus adentros quiere agradar al Señor, porque eso es lo que la Biblia dice que no tenemos. Nadie quiere agradar a Dios. Precisamente nadie puede agradar a Dios porque nadie quiere agradar a Dios. Y nadie quiere agradar a Dios porque tienen una naturaleza que es mala. Y como son malos, escogen lo malo, no lo bueno. Entonces lo malo les es desagradable, los malos les es agradable, lo bueno les es desagradable. Entonces, si uno deja a un ser humano a hacer lo que le da la gana, nunca va a escoger a Dios porque no le gusta. Eso es el libre albedrío. ¿Cómo funciona la voluntad? Recordemos esto, la voluntad sencillamente se define como la mente decidiendo. Es la facultad que tenemos nosotros dada por el Señor para tomar decisiones de acuerdo a nuestro consejo. Y el ser humano siempre va a decidir lo que le es más agradable y no va a decidir lo que le es más desagradable. Y esto es importante porque va a entrar en el quiz como en 10 minutos. Lo que le es agradable y desagradable es determinado. Vean que no es influido, no, determinado por su naturaleza, no por su voluntad. ¿Qué significa eso? Mi voluntad es determinada por quien yo soy, no al revés. No es que yo por hacer algo ahora mi naturaleza cambia, o por yo vivir algo mi naturaleza cambia. No es que el mal viene de afuera hacia adentro, sino que las decisiones que yo tomo van en acorde y casi que encadenadas a quien yo soy. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, lo que es naturalmente agradable va a rechazar, mientras lo que le es agradable lo va a aceptar. Ahí mi papá puso unas fotos vacilonas, ¿verdad? Que uno puede ir al dentista a hacer algo que es sumamente desagradable, que es que le saquen una muela. Uno dice, yo no quiero ir al dentista, pero uno realmente quiere ir más al dentista a sufrir un dolor de muela. Y los que han tenido dolores de muela saben lo que es eso, ¿verdad? Entonces, eso es, en esencia, en chiquitito, el libre albedrío. Ahora, ¿cuál es el concepto errado, el concepto pagano, el concepto donde la iglesia se resbala? El concepto que no tiene sustento bíblico y ni siquiera sustento filosófico o lógico. Es el concepto de que Dios está limitado por la voluntad de la criatura. Dios quiere que todos se salven, pero es un caballero. Entonces Él nunca va a hacer algo que la criatura no quiera que haga. Y Dios está con las manos atadas, Él hace lo mejor que puede, ¿verdad? Él llevó a su hijo y él dejó las escrituras, pero simplemente Dios no puede hacer más porque es dependiente del libre albedrío de sus criaturas. Eso no tiene el más mínimo sentido, pero eso es lo que se predica usualmente. La criatura también, ese es otro concepto pagano, la criatura tiene la última palabra si es salvada por Dios o no. Dios puede venir aquí al mundo a morir, pero si nadie lo acepta, vino por nada. También afirma que Dios no puede hacer nada que la criatura no le dé permiso a hacer. Entonces la verdadera voluntad soberana no es la de Dios, sino que la de la criatura. Y Dios es un agradador crónico de personas. Y si la persona no quiere, de ahí. Dios dijo, pero depende de vos. ¿Nunca has escuchado eso? Dios hizo su parte, ahora te toca la tuya. Jesús toca la puerta, ¿verdad? Pero la puerta solo se abre de un lado, ¿verdad? Y Jesús va a ir de casa en casa tocando puertas bajo la lluvia, y si nadie le contesta se va a ir triste a la casa que sigue porque nadie le da pelota al pobre Jesús. Ese es el libre albedrío que no es bíblico. Libre albedrío no es voluntad soberana. Libre albedrío es voluntad independiente y responsable de sus acciones. Y afirma también que ya que
ya que la criatura debe darle permiso a Dios aparentemente para salvarla. Entonces, si la gente se salva, por consecuencia, la criatura tiene que tener la capacidad moral para decidir por Dios, porque si no, nadie se salva, ¿verdad? Si depende de la criatura, como dice esta gente, entonces la criatura en sí misma tiene que tener la capacidad para escoger lo bueno, para hacer las cosas de Dios, y por ende es la criatura la que se salva. Porque es la criatura la que ve el hueco y dice, no voy a irme por el hueco, voy a irme por allá. La que se salvó fue la criatura. Dios aquí solo proveyó el camino, pero quien realmente se está salvando y tomando la decisión correcta es la criatura. O sea, el ser humano no es malo, según esta visión. El ser humano es nada más neutral. Seguimos con conceptos paganos. El hombre tiene una naturaleza balanceada entre el bien y el mal. O sea, no es malo, no es bueno, sino que nada más está ahí, en el puro centro. Y puede escoger irse por acá, y puede escoger irse por acá, y realmente es igual de capaz moralmente de hacer esto o de hacer esto. Lo cual significa que a la criatura le gusta exactamente igual, no sé, matar y violar, tiene una inclinación igual ahí que ir a la iglesia y adorar a Dios. Les gustan las dos cosas exactamente igual. Pero cuando uno dice que la voluntad, el ser humano tiene la capacidad de decir las dos cosas de la misma manera, lo que dice, lo que implica es que les gustan las dos por igual, y él nada más va a decir, me gusta más acá, hoy. Pero podría irme por allá el otro día, porque está balanceada. Por ende, el hombre no es malo, ya que dentro de su naturaleza puede escoger el bien sin asistencia de Dios, y también vuelve al hombre al actor principal de la salvación. Yo tengo la mala costumbre de que me adelanto del punto antes del punto, entonces cuando llego al punto lo repito, pero es lo que dije hace 5 minutos, ¿verdad? Que el que determina y realmente se salva es la criatura misma, no el Señor. Ahora vamos a ver todas las inconsistencias de esta cosa. La primera es que no existe una voluntad equilibrada. Eso es un imposible, porque si a mí me da igual todo, ¿qué escogería? Nada. Si me dicen, podemos ir a comer chino, podemos ir a comer italiano, y a mí los dos me gustan igual, ven, a donde vos querás, me da igual. Si a mí me da igual tanto hacer el bien como hacer el mal, no voy a hacer ninguna. Porque el punto de partida para tomar una decisión es estar inclinado hacia un lado o el otro. Si yo no estoy inclinado hacia un lado y el otro, y yo tengo igual disposición hacia las dos, me va a dar igual. Eso se llama indiferencia. Entonces nunca voy a ir a ningún lado. Sino que la criatura siempre va tomando decisiones de acuerdo a sus inclinaciones. Inclinaciones, dígase lo que más le gusta. Entonces, si nosotros tomamos una decisión, hay que partir del hecho que estamos inclinados hacia algún lugar. La segunda es que si la decisión de la criatura anula la decisión de Dios, lastimosamente Dios no es Dios. Porque para que Dios sea Dios, Dios tiene que tener control sobre todo, soberanía sobre todo, conocimiento de todo, y algo particular de ser Dios y no una persona es que Dios sí hace lo que le da la gana en todo momento, en todo lugar. Si Dios no hace lo que le da la gana, Él no es Dios, porque no es soberano. Y si es cierto que Dios no puede hacer lo que le da su santa y perfecta gana, eso significa que cada decisión que Dios toma en el universo tiene que pasar el filtro de aprobación de 7 billones de personas. Dios no puede hacer nada que la criatura no le permita. Entonces eso deja a Dios como con las manos atadas. Ese es el Dios de esta gente. Es un Dios que depende de que la criatura diga que sí para que Él pueda mover su brazo. Y ese no es el Dios que la Biblia predica. La tercera, el tomar una decisión libre de influencia externa es un imposible. De hecho, tomar una decisión libre de influencia es imposible, porque precisamente la influencia es el estímulo que vuelca a la persona hacia tomar sus decisiones. Nadie toma decisiones en un vacío mental, sino que si no hay influencia no hay decisión, si no hay inclinación no hay decisión. Entonces la criatura siempre va a tomar en cuenta todo lo externo para ver si le es agradable o no, si no, no hay criterio para decidir. Después, esto lo dice Charles Spurgeon: nadie tiene una voluntad que sea neutral o libre de actuar en contra de su naturaleza.
Eso deberíamos subrayarlo, guardarlo y recordarnos de eso. Nadie es capaz de actuar contrario a su naturaleza. El árbol de higos da higos, el árbol de uvas da uvas. La persona mala hace el mal, la persona buena hace el bien. ¿Por qué? Porque así es. Si yo soy dadivoso, ¿qué es lo que va a fluir de mí? Caridad. No va a fluir nada, otra cosa que no sea eso. Nadie tiene la capacidad de anularse a sí mismo y lo que piensa y actuar de una manera totalmente inconsistente con quien es. Es imposible. Es imposible que no estar encadenado a la voluntad de uno. Y voy a decir algo que tal vez suene raro, pero inclusive Dios es así. Dios no puede actuar diferente a quien Dios es. Dios no puede negarse a sí mismo. No sé si me voy a entender. Dios no puede mentir. Dios no puede robar. Dios no puede pecar. ¿Por qué? No tiene la capacidad hipotética del poder. Sí la tiene, nada más no quiere porque Él no es así. Entonces su voluntad está determinada por su naturaleza, igual a nuestra. Y si es por voluntad, ya esto es un tema teológico, no hay gracia. Si la criatura es la que escoge salvarse, si la criatura ve todas las decisiones y en ella está la capacidad para escoger la vida en vez de la muerte porque quiere, no porque cognitivamente la entiende, porque todo el mundo entiende eso, nada más nadie quiere, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde es el regalo? ¿Cristo a quién salvó? Porque para que la gracia sea gracia, por definición no puede haber obra alguna por parte de la criatura que amerite de modo alguno ese regalo. Si yo hice algo para ganarme un regalo, ya no es un regalo. Entonces cuando el Señor dice, por gracia son salvos y no es por ustedes, es un don de Dios, que eso dice en Efesios 2, lo que significa es, ustedes no hicieron nada, yo no hice nada, nosotros no hicimos nada para que Dios nos salvara, sino que estábamos totalmente encadenados a nuestra voluntad mala y Él decidió soberanamente soltarnos de ahí. Por eso es gracia, porque si no la criatura tendría el mérito de haber escogido por sí misma las cosas del Señor. Ahí mi papá puso una foto del pobre Jesús triste porque esa puerta no tiene cerradura, entonces solo el de adentro puede abrir. Y eso la gente lo saca de Apocalipsis capítulo 3, cuando él escribe la carta a la Odisea, que era una iglesia cristiana, dicho sea de paso, no era gente gentil para que se decida por él, sino que era una iglesia cristiana. Y él les escribe porque era una iglesia cristiana al borde de ser apóstata por comportarse tan parecido al mundo. Y el Señor le dice, les estoy advirtiendo que si ustedes no paran la cosa, los voy a quitar. Así que vean, iglesia, yo estoy tocando la puerta y llamo. Y el que me abra va a poder comer conmigo y yo con él. ¿Cómo alguien toma eso y lo vuelve doctrina de la soberanía humana? No tengo idea. Pero por lo menos le voy a dar un poquito de contexto de ese versículo. Dice Charles Spurgeon también, el libre albedrío ha llevado muchas almas al infierno, pero ni una al cielo. Porque la criatura, dada a que tome sus propias decisiones, adivinen qué va a decidir: pecar. ¿Y a dónde las va a llevar pecar? Al infierno. Solo para eso sirve nuestro libre albedrío. Tenemos capacidad de decidir y solo vamos a decir lo que nos gusta, y lo que nos gusta es terrible. La Biblia en varias ocasiones habla de que la voluntad de la criatura no es libre, sino que es esclava del pecado. Vean lo que dice el Señor: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, no es si ustedes se libran de sus cadenas y salen adelante por sus propios medios. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Esa cadena no la quita nadie más que Cristo. Y cuando vean voluntad esclava, no piensen que es una voluntad que quiere hacer las cosas del Señor y quiere irse para allá, pero tiene un grillete, ¿verdad? Y Dios no se lo puede quitar. No es eso. Es esclava de su propia naturaleza. Es esclava de su manera de ser. Nadie se quiere quitar esas cadenas. Es más, si llega uno y se las quita, se las vuelven a poner solos, porque les encantan. De la voluntad de toda criatura es esclava de su naturaleza. Como el hombre ama pecar, su voluntad está esclavizada al pecado. Y la gente peca porque ama pecar. Es hacia donde están inclinados.
Es lo que se les da. Es su preferencia. Por ejemplo, cuando yo voy a la Pops, yo siempre voy a escoger una nieve de guanábana, nunca voy a escoger un helado de chicle. Nunca. ¿Tengo la capacidad intelectual para escoger chicle? Sí. ¿Puedo escoger chicle? Sí. ¿Algo me impide económicamente, intelectualmente, algo me impide a mí ir a pedir un helado de chicle? No, nada más no me gusta. ¿Voy a pedir algún helado de chicle por lo que me resta de vida? A menos de que el Señor me dé un apetito por el chicle, no va a pasar nunca, siempre voy a querer guanábana. Yo sé que es un ejemplo medio tonto, pero es así. Es lo mismo, yo puedo escoger las cosas de Dios, yo sé cuáles son, yo sé lo que Él quiere, nada más no me gusta. A menos que el Señor despierte en nosotros el deseo de agradarle, a eso se le llama un nuevo nacimiento, una regeneración de lo alto, cuando el Espíritu Santo cae en la persona. A menos que Él haga eso, nunca lo vamos a querer. Por nuestro propio libre albedrío, no lo vamos a querer. Dice Pedro en su segunda carta, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. ¿Por qué? En el cieno, perdón. Porque esa es su naturaleza. Al perro le encanta hacer eso y a la puerca también. Y de la misma manera, el hombre es así. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque no quieren hacerlo, porque son esclavos de su naturaleza pecaminosa. Esto deja al hombre totalmente incapaz moralmente, porque si volvemos al tema del chicle, yo tengo la capacidad intelectual para decidir, solo no me gusta. Entonces la incapacidad del ser humano no está aquí, no es que no entiende, no es que está confundido, es que es un tema de aquí. Su corazón está podrido y no quiere. Eso la incapacidad del hombre, esa la podemos escribir, no es natural, es moral. El hombre es moralmente incapaz de hacer las cosas de Dios porque es malo, aunque intelectualmente sea capaz, y por eso es responsable. El único libre albedrío que la criatura tiene lo utiliza para hacer lo que más le gusta hacer, porque así funciona el libre albedrío, y lo usa para pecar. Y al hombre estar totalmente perdido en su pecado por su propia voluntad, a menos de que el Señor no lo saque del barro, no lo resucite de entre los muertos, ese pecador se va a perder. 10 de 10 pecadores. Se me está acabando el tiempo, así que voy a leer un poquitito más rápido. Vean lo que dice Efesios, que nos ilustra perfectamente esto, porque yo necesitaba pasar por la parte técnica antes de pasar por la escritural. Dice del Señor, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, no neutrales, no parcialmente inclinados, pero con capacidad de no hacerlo, no con algún tipo de esperanza. Muertos, como Lázaro en la tumba, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, ese siendo Satanás, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ojo, nosotros éramos así, ¿cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestra carne quiere hacer, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y cuál era nuestra naturaleza? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el único libre albedrío que existe, un albedrío muerto en sus delitos y sus pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aquí está el evangelio, porque si hay libre albedrío, el evangelio es muy diferente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, seguimos muertos ahí, Dios nos vio hechos un cadáver, hediondo, andando por ahí, muerto, haciendo lo que le daba la gana. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó. Y vean lo que dice ahí, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no decide, un muerto no se arrepiente,
Un muerto solo está muerto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para gloria del Señor y para el disfrute de la iglesia. Hizo esto Él. Y dice, porque por gracia sois salvos. Otra vez, por gracia sois salvos. ¿Y cuál es el medio, Señor, por el cual nosotros vamos a ser salvos? Por medio de la fe. Pero suave, Señor, esa fe tiene que salir de mí. Yo tengo que escogerte a vos para que vos puedas traer tu Espíritu Santo y ponerlo en mí. Cristo diría, no, cabezón, estás muerto. Los muertos no tienen fe. Los muertos están muertos. Vean lo que dice aquí, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, la fe necesaria para salvarnos no viene de la criatura, dice el Señor. Dios no ve algo bueno en la criatura y decide perdonarla por eso. Dios le da a la criatura lo necesario para perdonarla. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, al salvarnos, el proceso de salvación es que el Señor no es que nos viene jalando y nosotros estamos pateando, no te quiero Cristo, y Cristo salado, venga. Sino que lo que hace Cristo es que despierta en nosotros una nueva naturaleza que ahora lo quiere. No es que ahora no es más inteligente, no es que uno lee la Biblia y uno dice, mira, ya entiendo. Sino que a uno no le gusta. Cambia las inclinaciones, cambia el sabor del lado por el cual uno le gusta, y después, ¿quién es el que va por el lado después? Uno. Pero la única razón por la que ahora uno escoge las cosas del Señor es porque el Señor cambió la naturaleza nuestra, que ahora por su propia voluntad lo quiere ir a buscar. Vean lo que dice Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, porque así es como estaba antes, y tiene que quitarlo, así era antes. El ser humano viene con un corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Un cambio de naturaleza es lo que les voy a dar. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. No es ustedes van a esforzarse mucho y tal vez lo logren, es les voy a dar la naturaleza que va por iniciativa propia a cumplir mis estatutos y mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Díganme si eso no es gracia, si eso no es un regalo. Esto nos vuelve a nosotros una nueva criatura, de lo que habla Pablo, porque tenemos nuevas inclinaciones, nuevos anhelos, nuevos gustos que nos da el Señor. Dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. El Señor desecha nuestra voluntad pasada y nos da una nueva. Ahora todo lo del Señor, lo que antes odiábamos, y yo creo que por testimonio de muchos de ustedes pueden afirmar esto: el pecado que antes amaban ahora se les volvió desagradable, y el Dios que antes les aburría, que les enojaba, que no entendían, al que ustedes les huyeron toda la vida, ahora por alguna extraña razón solo quieren acercarse más a Él. Eso no vino de ninguno de nosotros, eso fue un don de Dios, porque ahora el Señor mismo nos vuelve agradable, el Señor mismo se vuelve agradable para nosotros, y nosotros con esta nueva voluntad que nosotros tenemos decimos nosotros, no Dios por nosotros, yo quiero seguir al Señor. Pero nosotros nunca escogeríamos eso si Él de antemano no nos hace nacer de nuevo. Ya con este cierro, una buena noticia: ya que un libre albedrío soberano no existe, ya que no existe una criatura que esté totalmente balanceada y que pueda tomar decisiones sin ninguna influencia, así como nosotros antes éramos incapaces de perseguir al Señor, ahora somos moralmente incapaces de abandonarlo, porque ahora tenemos una voluntad que se mueve hacia Él y Él no la va a quitar nunca. Así que lo que antes era para condenación del mundo entero, para la iglesia es de mayor seguridad y es de las promesas más bonitas, porque ningún cristiano en su vida va a abandonar a Cristo. Tal vez se tropieza, tal vez cae por una temporada, pero el Señor es el pastor de sus ovejas, las cuales oyen su voz,
y ni una sola se le escapa de la mano. Porque la buena obra que Él empieza, Él termina. Entonces, para concluir, el libre albedrío nos salva a la criatura, el libre albedrío nos sostiene a la criatura, sino que ambas son obras de la gracia del Señor. Y el Señor salva a la criatura dándole una voluntad nueva y sostiene a esa criatura con esa voluntad nueva, de modo que toda gloria y todo mérito se la lleve el Señor.